la gente piensa que cuando alguien habla en lengua es porque está lleno. Alguien en una ira puede hablar en lengua. Y yo voy a desatar algo aquí muy profundo. Pero ¿qué es lo que quiere decir eso? Que muchas veces el Espíritu Santo es lo que te está reprendiendo a ti mismo. El que habla en lengua habla misterio. Y tú no sabes lo que tú estás diciendo. Sujétate, te reprendo. Porque dice que el que habla en lengua habla misterio ¿con quién? Hay mujeres seculares que se besan y se abrazan. Y cuando la otra da la espalda, mira esta ridícula. Mira qué feo está ese pelo. Mira qué feo está eso. Pero esa fue la que cuando llegó, manita, ¿cómo tú estás? Ay, Dios te bendiga. Tú sí estás bien, qué hermosa, qué radiante. Ay, pero tú le viste los zapatos. Dios le bendiga, Dios le guarde. Ya somos 60,000. Un aplauso. Un aplauso a Cristo. Un aplauso a Cristo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y también un aplauso a Cristo por la vida de Wander y de Margaret. Sí, hermano, la gente es muy, dice la palabra que al que honra, honra. Y somos un equipo. Amén. Entonces no podemos obviar esa parte de ese buen trabajo, de esa imagen, ese trabajo desinteresado. Quiero mandarle un beso grandote a Roger, de allá de mi plataforma, de mi casa Excelencia Cristiana, y a mi amado Joan y a mi amada Shalom. Vamos a tener a Joan aquí pronto, hermano, haciendo uno de esos programas poderosos. Ya usted sabe, suscríbase a nuestro canal, comparta, dele me gusta, dele like. Si hay otra palabra en otro idioma, candela. Pastora, ¿de qué vamos a hablar, Wander? Oh, pastora, vamos a hablar de los frutos del Espíritu Santo. Amén. Mire algo, amado. Siempre lo he dicho. La gente a veces no analiza, Wander. ¿Tú sabes por qué, Wander? Porque la gente le gusta mucho el aparataje. La gente se sorprende y en la ley era bonito. Una nube columna, una nube de fuego, el mar rojo. Hermano, eso eran espectáculos, milagros espectaculares. Ese maná de que lloviendo comida. Mira, hermano, hay una película que se llama Lluvia de Hamburguesa. Pero esa hamburguesa, mira, hermano, para que usted vea cómo es el diablo. Lluvia de hamburguesa, comida chatarra. Pero ese pan del cielo, ese maná, hermano, mire, no daba colesterol, no daba diabetes. Era una cosa, porque todo lo que papá hace, lo hace bueno. Entonces, hermano, pastora, ¿para qué usted dice eso? Porque la gente, hermano, solamente se remonta en esos grandes milagros. Pero cada dispensación tuvo una esencia. ¿Y por qué lo podemos decir así? Porque esta dispensación no ha sido la excepción. Oiga, ¿por qué, mis amados? Porque el día de Pentecostés era una fiesta que se celebraba. Pero había algo especial. Había una promesa en el libro de Joel, donde la Biblia decía, y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos, vuestras niñas, vuestros ancianos profetizarán y verán visiones. Porque el Espíritu Santo direcciona, el Padre direcciona al profeta Joel para que Joel diga estas palabras. Porque el Espíritu Santo operaba, pero el Espíritu Santo estaba limitado. El Espíritu Santo solamente posaba sobre alguien que tenía una asignación determinada. Pero el asunto del Espíritu Santo era que el Espíritu Santo no vivía dentro de la persona. El Espíritu Santo, cuando alguien era marcado, había un trato y el Espíritu venía. Pero luego, hermano, que Cristo, antes del Espíritu Santo estar en la tierra, los hombres del Antiguo Testamento dependían de un profeta, porque no había una conexión directamente entre el hombre y Dios.
la gente dependía de un profeta para consultar a Jehová, y la gente dependía de un sacerdote levita para que le hiciera el sacrificio para el perdón de los pecados y la expiación. Pero cuando el Cordero viene, se rompe el velo, se rasga el velo. ¿Y qué entra? Entra esa dispensación de cuando Cristo le dice a los discípulos: yo me voy, pero no le voy a dejar solo. Le voy a mandar el Consolador. Amén. Entonces, cuando el Espíritu Santo entra ya en una manifestación abierta y esplendorosa, entonces el hombre entra en otro nivel. Pastora, ¿qué me puede producir? ¿Qué produce? ¿Cuál es la característica del Espíritu Santo? Amor, santidad, justicia, bondad, benignidad, misericordia, fe, esperanza. Cuando usted agarra todos esos atributos hermosos del Espíritu Santo, usted puede entender que usted tiene que alinearse a ese lenguaje del Espíritu Santo. ¿Por qué, hermano, es tan poderoso? Cuando venimos al Evangelio, el Espíritu Santo desde fuera nos convence de pecado, nos redarguye y empieza haciendo ese trabajo evolutivo de esta convicción y ese direccionamiento. Por eso muchas veces, hermano, contritamos al Espíritu Santo. La humanidad, hermano, tiene el espíritu contritado, porque de repente se hace una actividad en la iglesia donde se hace algo completamente mundano, y la justificación es que hay que buscar metodología para atraer. Y usted podrá decir: ¿por qué las almas no se están convirtiendo? Porque le hemos quitado el trabajo al Espíritu Santo. Tengo que traer cosas en el altar, tengo que presentar humos extraños, fuego extraño, para poder conquistar la presencia. El Espíritu Santo es lo suficientemente capaz de convencer y de redarguir al hombre. Ahora, cuando la persona ya es redimida y ha dado ese paso de conversión, tiene que buscar la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando le hacía la introducción, yo le decía de todas las señales bonitas, gloriosa, pero nadie en la antigüedad tenía un pedacito de Dios viviendo dentro de él. La dispensación de la gracia y del Espíritu Santo es una cosa extraordinaria, es una cosa formidable. Las cosas del Espíritu Santo no tienen nombre. Por eso yo iba a una plataforma y yo hablaba con el doctor Nastra, y yo le decía que a Dios tú no lo puedes explicar. Por eso cuando nosotros le hablamos a los inconversos del gozo que produce el Espíritu Santo, de la paz y del regocijo y de la seguridad que te produce servirle a Dios, no se puede expresar con palabras. Tú tienes que estar de este lado, vivirlo, y que el Espíritu Santo te lo haga sentir. Entonces, cuando caminamos en el fruto del Espíritu, automáticamente la obra de la carne queda anulada. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que en la antigüedad el ser humano pecaba y la gente cogía lo que estipulaba la parte litúrgica del levito para poder expiar el pecado. Tenía que llevar ese animal sin defecto para que la culpa de tu pecado, gloria al Señor, saliera de ti y recayera sobre el animal. Pero cuando la persona salía del templo y acababa de sacrificar el animal, ya el hombre volvía a cometer y a infringir. Pero en esta dispensación, cuando tú tienes el Espíritu Santo hablando en ti y tú eres un hombre de ayuno y oración, tú le estás rindiendo. Tú entras en ese rendimiento. Tú entras en ese
Me rindo a ti, Espíritu Santo. Haz lo que tú quieras. Como alguien dijo, mas ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Entonces, cuando morimos a las obras de la carne y el Espíritu Santo está en nosotros, podemos entrar en lo que es el fruto del Espíritu. Y uno de los frutos del Espíritu es el amor. ¿Y qué dice Corintios del amor? El amor es benigno, el amor es sufrido, el amor no es jactancioso, el amor todo lo cree, el amor todo lo sufre, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta. Te habla de la fe. ¿Por qué? Porque la fe te lleva a esperar las promesas del Señor. Te habla de la benignidad, de la bondad, que es lo mismo que la misericordia. Cuando el fruto del Espíritu está obrando en ti y ese fruto de bondad, cuando tú veas a tu hermano caído, tú lo restauras con espíritu de mansedumbre. Porque la bondad tiene una conectividad con la misericordia. Y cuando tú entras en la misericordia y en la bondad, entonces tú entras en empatía. Entonces tú entras en ponerte en el lugar de tu hermano. Cuando tú entras en la justicia, tú dices, tengo que hablar con equidad. Tengo que hablar con justicia. Porque yo tengo el fruto del Espíritu. Y el mismo Espíritu Santo dice que nos guiará a toda justicia y a toda verdad. Hay veces que pensamos cosas. Hay veces que nuestra humanidad quiere hacer cosas. Y cuando ese Espíritu Santo se activa dentro de nosotros, te dice, no lo hagas, no lo digas, no lo hiciste. ¿Por qué lo hiciste? Y cuando tú quebrantas, tú sientes que tú contritas el Espíritu Santo. Hermano, y hay que estar muy muerto espiritualmente. Y hay que estar muy enajenado para tú no entender la reprensión del Espíritu Santo. Hay personas que han llegado a un nivel de pecado y de desobediencia tan grande que cuando ya el Espíritu Santo le habla, tienen su mente y su alma tan cauterizada que pierden la sensibilidad. Y ahí es que dice la palabra que entran en un espíritu reprobado. Bueno, yo tengo varias preguntas, pastora. Dígame. Ya usted nos explicó cuáles son los frutos del Espíritu. Pero yo quisiera saber algo. ¿Puede una persona tener el Espíritu Santo aún estando en contienda, por ejemplo? Dice ahí. Bueno, lo que pasa es que el Espíritu Santo, yo una vez en un programa que hice hablé de esto. La gente ha querido poner al Espíritu Santo como un niño, como un ser de doble ánimo. El Espíritu Santo se contrita, pero él no es ñoño. Porque una persona ñoña es una persona que cuando tú lo corriges, se entristece. El Espíritu Santo no se va de la vida de un creyente así. Tiene que entrar en un nivel de un pecado muy fuerte y muy constante para el Espíritu Santo salir. Una persona que se aira puede tener el Espíritu Santo dentro de él. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo que vaya a regular, no te aire. Mi palabra dice airaos, pero no pequéis. Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Tú en medio de una ira tú puedes ofender. En medio de una ira tú puedes provocarte una desgracia. No te vengues, porque la ira va alineado con un descargo. Me voy a descargar, tú me hiciste y me dijiste. Pero cuando esa ira se baja, hay cosas que tú en medio de una ira, tú las has dicho. Y cuando tú te sientas en tu raciocinio, que entras en control, tú pides perdón. Porque a ti te da tristeza y tú decías, si me hubiese condecido de tal o cual manera, ya la palabra está dicha. Y las palabras son espadas. Y hay gente que tiene ciertos problemas evangélicos que Dios tiene que trabajarle el perdón. Porque hay cosas y la sensibilidad emocional y sentimental del creyente. Y hay personas que cualquier cosa lo puede herir.
hablar en lenguas es un fruto del Espíritu. No, lo que pasa es que hay una división. Está el fruto del Espíritu, que tiene que ver con el testimonio y con la conducta del fruto de la cotidianidad. Pero el hablar en lengua es un don del Espíritu. El Espíritu tiene don y el Espíritu tiene fruto. El don del Espíritu opera para ya una asignación ministerial. Pero el fruto del Espíritu tiene que ver con tu estilo de vida. Pastora, ¿qué es más importante? ¿El don del Espíritu o el fruto? El fruto. Porque el don te da un estatus. Tú puedes ministrar, pero si tú no tienes el fruto, el don no te lleva al cielo. Pero el fruto te lleva al cielo y te conecta al ministerio. ¿Se entiende? Sí, entendí. Yo le hago la pregunta porque según Gálatas, vemos los frutos del Espíritu, mansedumbre, pero yo he visto personas en las redes ciertamente manifestando el don de hablar en lengua, pero lo que están hablando son asuntos de contienda. Entonces, ¿cómo usted me puede explicar eso? No, lo que pasa es que hay personas que emocionalmente son muy vulnerables y una persona en contienda puede hablar en lengua. Lo que pasa es que una vez lo dije, creo que en uno de los programas, es que se ha confundido hablar en lengua con llenura del Espíritu Santo. Una persona que está llena del Espíritu Santo es una persona que camina en un nivel del fruto del Espíritu y en un nivel de santidad. La gente piensa que cuando alguien habla en lengua es porque está lleno. Alguien en una ira puede hablar en lengua. Y yo voy a desatar algo aquí muy profundo. Pero ¿qué es lo que quiere decir eso? Que muchas veces el Espíritu Santo es lo que te está reprendiendo a ti mismo. El que habla en lengua habla misterio. Y tú no sabes lo que tú estás diciendo. Sujétate, te reprendo. Porque dice que el que habla en lengua habla misterio ¿con quién? Con Dios. Pero puede ser que en medio de esa reprensión entre una liberación y entre un rompimiento. Lo que pasa es que el que habla en lengua, ¿qué pasó? Saúl persiguió a David y en un momento determinado, en esa persecución, Saúl entró en una compañía de profetas y empezó a profetizar y se le activó. Porque era una manera de Dios envolverlo para que no le hiciera daño y matara a David. Entonces hay muchas cosas que yo le he dicho. Hablé de esa anciana, Altagracia Castro, allá en Boca Chica, Iglesia de Dios de la Profecía, la esposa de Menso. Siempre lo he dicho, hermano. Esa señora me enseñó. Porque yo decía, ¿cómo es que la gente habla en lengua, madre mía? Y después me decía, no, mi hija, es que el Espíritu Santo está para instruir, para corregir y para redarguir. Y muchas veces hay manifestaciones en la iglesia y a los 3 días se descubre un pecado. Es que el Espíritu Santo salió a evidenciar. Usted no ve cuando Acán se robó el manto. Fue Dios que le reveló. Le dijo, hay anatema. Hubo una muerte. Cuando José se ponía a reclamar, el Espíritu Santo le dijo, no, observa el pueblo. Es que hay anatema en medio del pueblo. Y cuando vieron ese anatema, ¿qué dice la Biblia que hicieron? Entonces Dios le habló. Y lamentablemente Acán y toda su casa perecieron. Dios bendiga, Dios bendiga. Pastora, ¿cómo yo puedo, o se puede decir que puedo, sí? ¿Cuál puede ser la estrategia para yo verme beneficiada de los frutos del Espíritu? Lo primero es que hay que tener una disponibilidad. Cuando Cristo viene a nosotros, porque a veces la gente puede malinterpretar, no es que la sangre de Cristo no es suficiente para cambiar al hombre, no, porque se ha equivocado. Voy a hablar misterio. La sangre de Cristo es el modum operandi para redimir al hombre. La sangre de nuestro amado, de nuestro Cordero, la obra es
que rompe el pacto de la alianza del diablo y la creación por el derecho legal del pecado adámico. Hay un rompimiento. Cristo hace un pacto de sangre. Ahora, la sangre de Cristo tiene poder, porque dice, por sus llagas fuimos nosotros curados. Ahora, ¿por qué la sangre de Cristo, pastora? Pero si es tan poderosa la sangre de Cristo, ¿por qué no cambia al hombre automáticamente? Porque si Cristo cambia al hombre automáticamente de una vez, entonces el sacrificio se hubiese visto como que obligado. Cristo te llama, te cambia, te transforma, te rompe las ataduras, pero luego Él y el Espíritu Santo se encargan paulatinamente de trabajarte esas áreas de tu naturaleza caída. Por eso le decía a alguien que hay gente que creen que están peleando con entidades demoníacas. Por eso decía que hay gente que le están dando su dinero a personas que le están cobrando por liberación y ellos siguen atados. Porque para robarte el dinero te dicen que tú tienes una entidad demoníaca. Y tú no tienes una entidad demoníaca. Tú estás trabajando con tu personalidad. Tú estás trabajando con tu naturaleza caída. ¿Y cómo es ese proceso? Como el alfarero. El proceso de la vasija es un proceso muy largo. Y cuando tú agarras ese proceso y tú haces una transcripción o una transinterpretación, o tú interpretas y tú coges cada proceso y lo llevas a la luz de la Escritura, tú te das cuenta que cada proceso es para trabajar áreas de tu vida, para que tú seas esa vasija perfecta donde Cristo pueda depositar toda esa gracia. Porque si Dios deposita honra en personas que neófitos, que se envanecen, entonces se va a perder el vino, pero también se va a perder a quien Dios le dio el vino. Pastora, ya sabemos cuáles son los frutos del Espíritu. Y me imagino que los frutos de las obras de la carne es todo lo contrario. Claro. ¿Cómo nosotros podemos identificar en una persona cuando tienen los frutos del Espíritu? O sea, que lo que están manifestando no son concupiscencia de ellos, porque hay personas que no son cristianos y tienen manejo, tienen ética, tienen educación, se contienen, son personas de lectura. Pero ¿cómo en una persona nosotros podemos identificar de los dos, seculares y cristianos, los frutos del Espíritu? La templanza, el dominio propio, la prudencia, cómo la persona se maneja. Si tú no me hablaste, no te hablo. Me pasaste por el lado, no te hablo. Me hiciste algo hace 100 años, yo te lo recuerdo. Y yo te tengo clave en mi corazón y eso no me lo saca nadie. Yo a ti no te voy a perdonar. Esa serie de cosas que tú ves que son compatibles con el mundo son lo que te dan a entender cuando alguien no está caminando en el fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque el problema es que el fruto del Espíritu opera de la siguiente manera. Cuando alguien te hace un daño y tú no actúas de la manera convencional y desde la perspectiva de la lógica humana, y eso tú lo reviertes, entonces tú te das cuenta que no me hablaste, te saludo. No me soportas, te quiero. Me hiciste daño, te perdono. Necesitas de mí, aunque cuando te solicité no me serviste, te sirvo. Esos son los alineamientos para usted darse cuenta. Porque una cosa es el fruto del Espíritu y otra cosa es la educación. La gente próspera y de alta élite que tiene cierto nivel de estudio pueden tener manejo, pero su manejo es una hipocresía. Oiga, la ética real la tiene el Evangelio. Porque hay personas que tienen ética secular, pero es para manejarse, pero por detrás te dice, permiso, Dios le bendiga. Y si tú no te moviste dentro de ellos, dicen, ¿y qué es lo que se desarrolla?
Pero ¿y quién es? Y tú no sabes quién soy yo. Entonces, una cosa te expresan porque es un asunto de manejo por la educación. Y otra cosa es lo que maquinan dentro de ti. Que aunque digan somos evangélicos, dice tú sí, pero tú no eres de mi estatus. Entonces, la educación en un impío, en un inconverso, y la ética le ayuda. Pero muchas veces detrás de eso hay mucha hipocresía. Hay mujeres seculares que se besan y se abrazan. Y cuando la otra da la espalda, mira esta ridícula. Mira qué feo está ese pelo. Mira qué feo está eso. Pero esa fue la que cuando llegó, manita, ¿cómo tú estás? Ay, Dios te bendiga. Tú sí estás bien, qué hermosa, qué radiante. Ay, pero tú le viste los zapatos. Entonces, el fruto del Espíritu en un creyente es genuino cuando opera en él. Porque hay personas seculares que aparentemente tienen el fruto del Espíritu. Hay gente que le gusta andar. Dice, wow, tiene el fruto del Espíritu porque es desprendido. Pero analiza qué es lo que ellos dan. Tienen una fundación, no pagan impuestos de las cosas. Y lo que ellos piden, que es para ellos regalarlo, ellos abren tienda. Pero el que se los regala no sabe la realidad. Y si no, se los reparten entre ellos mismos y le dan la sobra a la iglesia. Y si se lo dan a nada más a la iglesia, no ayudan al prójimo. Porque también lo primero es lo de la fe. Pero y el trabajo social. Jesucristo le dio comida y no fue a todos los creyentes, aunque todos eran judíos e israelitas, pero no eran seguidores de él. Eran observadores que les fascinaba ver el espectáculo. Y no era un espectáculo a manera despectiva. Hermano, el efecto visual que Cristo provocó en la humanidad fue terrible. Que un cojo se levante así de milagro y que un endemoniado que echaba baba sanase en medio de la gente y ver la manifestación de la expulsión de esos demonios. Eso, hermano, solamente lo leemos. Quítele la ropa sin decoro, sin morbo, a una persona llena de llaga y que de repente Cristo dijera, sé sano, y que automáticamente delante de tus ojos tú mires cómo a la gente se le sale la carne limpia y cómo eso se va. Eso cuando tú lo analizas en el aspecto humano, eso es otro nivel. Y hay gente que eso le despertaba curiosidad. Y ese no era el ciego de nacimiento, que carecía quizá de cuenca, de córnea, y que todo el mundo sabía que nunca había visto la luz. Y ese ciego decirle, ahora veo, un milagro creativo, agarrar lodo. Hermano, era algo poderoso. Dios mío, lo de Cristo no tiene precedente. No. Lo del Cordero fue algo sobrenatural. Amén. Y a mí me causa intriga cuando el Cordero dice que nosotros vamos a hacer cosas mayores. ¿A qué se refería el Cordero cuando dijo eso, pastor? No voy a decir que era una hipérbole, porque sería irrespetar a mi amado. Mi amado no era exagerado. Cuando yo le hice ese análisis a ese concepto, eso es lo que me da a mí la grandeza de nuestro Señor. Nuestro Señor lo que estaba era de una manera humilde, quitándose el sombrero y transmitiéndole humildad y respeto a sus discípulos. Eso es como cuando alguien se acerca, wow, pastora, Dios le está usando, usted está viral, y que yo le diga con humildad, manita, Dios te va a usar más. Ahora, yo no soy Cristo. Sí, Dios te va a usar más. Pero en el caso de Cristo, era una palabra de aliento y era un código de humildad, porque nadie podía hacer lo que Cristo hizo. Cuando tú analizas ese contexto, era una manera de humildad, era una manera de aliento y de inspiración, porque los discípulos, aunque andaban con Cristo, hermano, eran tocados por sus emociones y sus sentimientos. Si nosotros nos detenemos y con la iluminación de la Escritura analizamos, cada vez que Cristo le decía a esos discípulos que se iba y que lo iba a dejar,
ellos sentían que el alma se le iba. Porque cuando ellos estaban con Cristo, ellos se sentían poderosos. Tú sabes lo que es tú andar con Dios en la tierra. Tú te sientes Superman, la mamá de Tarzán, la mamá de Chita. Tú te sientes Hulk. Y tú te sientes como los muchachitos chismosos. Si te metes conmigo, te echo a mi hermano mayor. Si te meto conmigo te voy a echar a mi papá. Ellos andaban con Cristo. Entonces, de una manera, Cristo tenía que transmitirle. Porque cuando tú analizas eso de Cristo, desde la perspectiva, si tú no tienes una iluminación, me va a poner al cordero como mentiroso. No, era una manera de emularle fe y esperanza. ¿Por qué? Porque vamos a analizar. ¿Quién pudo caminar sobre las aguas? Pedro se cayó. Él caminó y se cayó. Y se cayó. Entonces, vamos a hablar. Pedro sanó a Tabita. Y el apóstol Pablo sanó a Eutico. Cuando Eutico disertaba la palabra con esa mentalidad diosaica que tenía Pablo, ese rema poderoso y ese rema apoteósico que tenía Pablo, Pablo sanó a Eutico, que se quedó dormido. Pero cuando tú analizas la resurrección de Lázaro, eso no tuvo precedente, porque Eliseo sanó al hijo de la tsunamita, Elías sanó al hijo de la viuda de Sarepta. Cristo resucitó al hijo de la viuda de Naín. Pero ¿cuál es el común denominador? Que ninguna de esa gente fueron enterradas. Esa gente fue en su mismo estado de muerte, sí, pero su cuerpo estaba ahí material. Y Lázaro ya había muerto. Y Lázaro tenía 4 días. ¿Quién ha levantado a un muerto de 4 días? ¿Quién ha aguantado los latigazos? Entonces usted ve que nadie puede hacer mayor lo que Cristo hizo. Una realidad. ¿Quién multiplicó los panes y los peces? Entonces era una manera. Y eso es un misterio muy bonito que yo sé que el que lo escuche le va a agradar y lo va a asimilar. Eso que hacía Cristo es también fruto del Espíritu, la humildad. Claro que sí, Cristo. Acuérdese que la Biblia dice que cuando Cristo es mostrado, que Juan lo bautiza, dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Y dice, justificado en el Espíritu Santo dio testimonio de la vida y de la integridad de Cristo y de que en todo momento se condujo. Mire, cuando tú agarras las 7 palabras de la cruz, que él dice, tengo sed, habló de su humanidad. Cuando dijo, perdónalo, porque no sabe lo que hacen. Es un Cristo que hasta el último momento de su vida dio fruto. Vemos a un Cristo que cuando ve a María al lado de Juan, el discípulo amado, le dijo, madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Cristo hasta el último momento dio fruto. Y muchas veces, hermano, caemos en falta, en descuido, en nuestro temperamento. Y tomamos eso como un punto de referencia para que nuestra naturaleza se nos caiga y hacer cosas que a Dios no le agrada. Pero Cristo, en las partes más vulnerables, hasta el último momento, Cristo dio fruto. Porque pidió perdón, dijo, perdónalo. No bajó de la cruz. Y todavía vio a María. Él sabía la responsabilidad que tenía con ella. Y en esa misma directriz, hermano, él le entregó a María, se le entregó a Juan. O sea que Cristo es lo máximo. Es nuestro punto de referencia. Y le voy a hacer esta pregunta ya para cerrar. Necesariamente, para yo operar en un don profético, por ejemplo, tengo que poseer fruto del Espíritu. O sea, tengo que yo andar en ese nivel de frutos. Sí, lo que pasa es que yo una vez dije, alguien me preguntó, pastora, ¿cómo una persona en pecado Dios la va a usar? Mire, hermano, analice la trayectoria de los hombres de Dios. Dios a ningún hombre le dio don corrupto.
Cuando Dios le dio el llamado a Salomón, se lo dio en santidad. Salomón se corrompió en el camino. Cuando Dios le dio el don a David, David no se había acostado con nadie. Entonces, cuando tú ves a alguien que pecó y que está operando en un don, no crea que Dios le dio ese don bajo pecado, ni el Espíritu Santo le dio ese don. Cuando estaba alineado, se descuidó y lo tergiversó. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que cuando tú eres profeta y caminas en coinonía con el Espíritu Santo, mientras tú estés alineado, tú vas a seguir hablando y dando. Pero cuando te pase el tiempo, el mismo Espíritu Santo se va a ir de ti y ahí se va a ver la desnudez de tu falta y la secura como un rabo de yuca en tu ministerio. Bueno, hermano, el fruto del Espíritu lo necesitamos para caminar. Un beso y un abrazo a la distancia. Shalom Ubrajo. Dios le bendiga.